Saber escribir es una parte fundamental de saber vender. Saber cómo puedes hacer un buen correo de prospección, qué cosas tienes que tener en cuenta y cuán importante es utilizar las palabras correctas y la forma correcta para contactar con clientes, para redactar una propuesta de ventas, es una de las cosas que mejor puedes hacer para aumentar tus probabilidades de éxito y disminuir tu riesgo a no vender. Y de eso justo te hablo en este episodio con Davinia Loza, una experta en copywriting con muchos años de experiencia en venta. Vamos a charlar sobre cómo es la venta, cómo es la vida y cómo importante es saber escribir para poder tener esos resultados que tanto te mereces. Así que si estás preparado, comenzamos y dale al play porque te aseguro que este episodio te va a gustar. Bueno, pues aquí estamos con Davinia Loza. Davinia y yo nos conocimos porque creo que Davinia compró mi curso. Yo había empezado a escribir la newsletter y al muy poquito de escribir la newsletter diaria, Davinia me escribe y me dice, creo que puedo ayudarte y tengo que darte una serie de tips para que escribas mejor. Y yo dije, vale, venga, vamos a hablar. Entonces, desde entonces hasta ahora, ¿no? Pasó casi un año. Hemos hablado muchas veces, yo he aprendido mucho de Davinia y hace unas semanas hablamos y le dije, oye, creo que deberías de venirte al podcast a contar lo importante que es saber utilizar las palabras y saber escribir. Y por eso tenemos aquí a Davinia. Davinia Loza, bienvenida al podcast de las ventas. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer. Y nada, por supuesto, vamos a hablar de, un poco de todo lo que es Un poco de importante lo que de las surja. palabras. Exacto. Hablamos de lo importante que son las palabras para la venta y, pues bueno, tú me vas contando. Vale. Davinia, tú llevas vendiendo también media vida, ¿no? Llevas vendiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que cuando nos llamamos hace un par de semanas, que Davinia estaba ahí muy pochita, que estaba sin voz, estuvimos ahí hablando y dijimos, madre mía, teníamos que haber grabado esto. Esto es lo que teníamos que haber grabado como Total. podcast, ¿no? Que estuvimos hablando. ¿Por qué es tan... Voy a empezar ahí como, ¿sabes? Al grano. ¿Por qué es tan difícil cuando uno lleva media vida vendiendo empezar a vender lo que es de uno propio? Ostras, pues es una buena pregunta. De hecho, ¿Verdad? que te lo dije como reflexión y me dijiste, he pensado lo mismo, ¿no? O sea, me ha pasado igual. Es que a mí me pasa igual, por eso digo, así entre las Sí. dos reflexionamos. No te dejo sola en esto, reflexionamos las dos. Total, total. Pues mira, yo creo que cuando uno vende cosas de otro, si tú crees en lo que vendes es mucho más sencillo, porque al final como que hay una entrega de producto o de servicio posterior que no depende tanto de ti. Entonces, bueno, tu habilidad final es la de ponerte a vender, ¿no? Y que al final la persona puedas, pues bueno, ayudarle a tomar una decisión sobre aquello que estás vendiendo. Creo que cuando vendes tus propios servicios o tus propios productos, también entra en juego el famoso síndrome del impostor que te dice, bueno, ¿y seré capaz de poder hacerlo bien? ¿Y eso que yo le estoy prometiendo realmente lo voy a poder cumplir? O, bueno, entonces ahí creo que entra todas las inseguridades y es infinitamente más difícil vender cosas para uno mismo que vender cosas para otros. Yo cuando me puse a hacer mis primeras llamadas para vender mis servicios, bueno, estuve fatal, o sea, estuve hecha un trapo durante días, o sea, desde luego te entran todas las inseguridades, es que ya no sabes ni vender, o sea, ya se te olvida hasta lo que se supone que sabes hacer. Total. Sí, yo creo que dudas tanto de ti misma que hasta se te olvida casi, te iba a decir, de cómo te llamas, ¿no? O sea, empiezas a dudar de tus habilidades, de toda la experiencia que llevas detrás y es como de ¿por qué? O sea, si yo me pongo aquí a contar lo que hace Davinia, os voy a vender todo lo que hace de copywriting, tiene una newsletter, ya veréis que ahora veréis solo con la página que tiene, yo ya he dicho, me encanta, ¿sabes? Y dices, y seguro que si Davinia se pone a vender lo mío, lo vende muchísimo mejor que si lo vendiera yo, ¿no? Y es como, ¿por qué esto nos pasa? Yo a veces me pregunto, y esto es reflexión en voz alta, ¿por qué esto nos pasa a los que sabemos vender? Porque a lo mejor a alguien que no lleva vendiendo tanto tiempo antes, tiene esa especie de síndrome del impostor que tenemos todos a la hora de vender, pero digamos que lo tiene como para todo, ¿no? No es solo para dudar de ti, ¿no? Dudar de tu capacidad, qué van a decir los demás, qué van a, ¿no? Porque cuando te dedicas a vender, yo creo que esa parte de, oye, me acuerdo cuando empecé con el podcast, ¿no? ¿Qué van a pensar mi competencia, mis clientes, mis proveedores, cuando vean que yo tengo un podcast de ventas? ¿Qué van a pensar? Pues que les encanta, ¿sabes? Pero lo Claro. primero que piensas es, ostras, ¿no? ¿Por qué, no? Porque es curioso, es Sí. curioso. Además, creo que también, en el hilo un poco de lo que estabas diciendo, es como si yo voy a dedicarme a ofrecer servicios de venta,
yo tengo que vender la que mejor. O sea, es como Claro. el margen de mejora, digo, de mejora no debe de existir. Es como eso no está. Y claro, no es así. Realmente los que vendemos a veces también nos equivocamos y a veces cometemos fallos y errores que corregimos luego también nuestros clientes, pero es que yo creo que el saber vender es que sabes detectar dónde están los errores, no el no cometerlos. El no cometerlos somos humanos y suceden, pero Claro. es como que nos imponemos además ese perfeccionismo de decir, es que, ¿cómo? O sea, si yo estoy ofreciendo servicios de venta, ¿cómo yo me voy a cometer un error? No debería, ¿no? Entonces, claro, creo que ahí nos ponemos demasiada losa encima y al final es complicado. Sí, 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 es muy complicado vender para uno. Es muy complicado porque lo que dices tú, yo creo que la parte de perfeccionismo piensas que como tú vas a enseñar a otros a vender, ¿no? En este caso de las 2, es como que no nos podemos lo has dicho muy bien, no nos podemos permitir, tenemos que ser perfectas, ¿no? Ya que hablamos Correcto, en femenino porque estamos 2 mujeres aquí hoy. Tenemos exacto, que ser perfectas. Y como no lo somos, ni lo vamos a ser nunca, porque está claro que no lo exacto. vamos a conseguir, es como, me empieza esa parte de frustración que si no es capaz de gestionarlo, decir: "Mira, ya está, tiro para adelante y corrijo, arreglo, pivoto, ajusto, ¿no? Por el camino", que es lo que hacemos todos en la venta normal del día a día, Mm. pues estamos muertas, porque al final no acabas nunca lanzándote a la piscina, ¿no? No acabas nunca. Efectivamente. Te entran todos los males, todos los demonios y también yo creo que es que la venta al final es confianza y seguridad, ¿no? Y tienes que Total. confiar y tener seguridad en lo que vendes. Pues claro, si dudas de ti porque empiezas a ponerte estas pesas, ¿no? Ese peso encima, pues claro, pues al Pero final fíjate, yo, perdona que te interrumpa, yo no creo que dude, yo no creo que ni que tú dudes de tu capacidad, ni que yo no. dude de la mía, no dudamos de lo que podemos ofrecer. Mm, Dudamos de cómo contarlo, dudamos de, si tendríamos que hacer más el rollo marketing de ta, 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 mm, ta, o tendría que mm. ser más, como lo hago yo habitualmente. O sea, dudamos, fíjate, de la herramienta, de la técnica, no dudamos de la valía que hay detrás, Exacto, dudamos sí, 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 correcto. de cómo ponerlo en el mercado, ¿no? Porque lo que hay detrás, oye, pues yo estoy convencida de, o sea, que valgo, que lo he hecho, que le doy 1000 vueltas antes de, o sea, le doy 1000 vueltas antes de hacerlo y luego cuando me pongo hago pa, 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 pa y lo hago, ¿no? Entonces es como, Claro. ¿sabes? Dudamos de cómo, no del qué, sino del cómo, ¿no? Quizás. Exacto, es el cómo. Es el cómo porque luego además, yo que también estoy muy metida en tema de marketing y demás, pues hay muchas estrategias, hay muchas opciones, muchas cosas y luego, ¿y cuál será la mejor? Y pruebo con esta, y pruebo con aquella, pero bueno, al final sí que es verdad que creo que es un proceso de autoconocimiento y vender para uno mismo es algo que te enseña mucho a Pero quererte y a muchísimo. respetarte, decir, lo que digo sé lo que es y de verdad me doy esa autoridad y me la doy yo. Y cuando me la doy yo, entonces soy capaz de comunicarla. Y creo que eso es fundamental. Sí, Totalmente, creer en uno mismo y esto aplica a si vendes tus productos o a todo lo demás, la confianza en uno mismo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? De los pilares de la confianza a la hora de vender, los pilares de la confianza en uno mismo es el fundamental. Si eso flaquea, estamos muertos, ¿no? No somos por capaces de Dios, vender porque se detecta, ¿no? Se huele a la distancia que no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces es lo que 100%. es lo que hay que potenciar. 100%. Dicho esto, así como introducción, ¿no? Porque como nos quedó en el tintero, lo hablamos el otro día, dije: "Esto tenemos que comentarlo para que todo el mundo vea que esto es normal, que en personas que Ujú, llevamos vendiendo un montón de años, pues nos sigue costando esa parte del cómo lo vamos a hacer". Y probablemente, ¿sabes? Ahora ya vamos teniendo más vidilla, ¿no? Pero las primeras veces yo creo que probablemente no vendimos más porque dudábamos de cómo poder hacerlo, ¿no? Pero no de lo que total. estábamos ofreciendo por detrás, ¿no? Entonces, Davinia, ¿por qué es tan importante saber escribir bien en todas las áreas de la vida es fundamental, pero saber escribir bien para vender y no solo en una landing page, sino también en hacer una buena propuesta cuando mandas a un Ujú. cliente, en escribir un correo electrónico? Porque hay mucha gente que descuida esa parte porque le echa mucho foco a la parte de hablar, ¿no? De tener esa relación, que es muy importante, tener esa Ujú. relación uno a uno, pero luego hay que mantenerla la parte escrita, ¿no? ¿Por qué es tan importante lo que queda escrito? Claro. A ver, yo creo que para mí el proceso de ventas perfecto tiene que tener una línea de comunicación que siempre se mantenga perenne, ¿no? Se mantenga estable durante todo el proceso de ventas. Tú tienes que ser la misma persona cuando estás hablando con una persona en el uno a uno que una persona en la que estás hablando por escrito. El problema es que cuando nos ponemos a escribir nos transformamos en un ser súper profesional, súper serio, correcto, y es como hemos perdido lo que somos, porque tú no hablas así, tú no le escribes a tu amigo, le dices buenas tardes, estimado cliente, y no, tú le No. hablas mucho más suelto y mucho más tranquilo. Entonces,
esto suena un poco manido porque quien haya escuchado un poco de copywriting es de las primeras cosas que se dicen, pero al final tienes que escribir como hablas. Y esto es súper importante y es lo primero en lo que nos olvidamos. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy en un mundo en el que actualmente tenemos tanta competencia, tanto bombardeo de publicidad, tanta gente que al final está haciendo ruido y presencia en Internet, creo que es más importante hoy todavía que en cualquier otro momento el destacar y el poder demostrar que eres diferente desde el minuto uno. Y eso nunca lo vas a hacer con una comunicación profesionalizada que será una plantilla de Google que la puede tener No. cualquiera o tampoco de ChatGPT, porque ChatGPT todavía es demasiado correcto. Pero Súper correcto, ¿sabes? Muy exacto. correcto. Efectivamente, entonces creo que tienes que encontrar tu voz también por escrito y que eso es la clave realmente de por qué es importante. Tanto a la hora de escribir una página de ventas, tu página de ventas al final tiene que demostrar cómo tú explicas tu producto, tu servicio, cómo lo explicarías a una persona. Y al final, el proceso de ventas en el uno a uno y el copywriting tienen muchas similitudes. Aquí escuché una vez a un chico que era bueno, es un profesional de closing, de ventas, y hizo una analogía que me gustó mucho en cuanto a cómo es un copywriter y cómo es un vendedor tradicional, ¿no? En el uno a uno. O un closer, ¿no? En este caso, esto, ¿no? Y él decía, es que yo como closer tengo que ser tonto. Yo tengo que hacer preguntas, muchas preguntas. Claro. Dice, y cuando yo no entiendo, o sea, no puedo dar nada por hecho, yo tengo que preguntar y preguntar y preguntar. Dice, ojo, que el copywriter lo que le pasa es que es más listo, porque se tiene que anticipar esa comunicación que tiene el cliente en la cabeza. Tú tienes que responder esas preguntas antes de que hayan existido esas preguntas. Entonces, claro, eso pasa por conocer muy bien a tu cliente y conocer muy bien lo que tú vendes y qué objeciones puede levantar o qué dudas, qué consultas, qué inquietudes puede levantar, porque todo eso lo tienes que trasladar al escrito. Pero esto al final una persona, para mí, por eso también otra reflexión hilando a esto, es que al final tú cuando vendes por escrito tienes que haber vendido sí o sí, a mi modo de ver, en venta tradicional, en venta por teléfono o en persona. Porque si no, no entiendes, no No sabes exactamente entiendes qué el pasa. proceso de venta. Y no Efectivamente. entiendes cómo algo si está tan bien explicado, ¿no? ¿Por qué tiene dudas, no? Si está tan bien explicado. Claro, Dices, pues efectivamente. porque las tiene, porque es un ser humano que tiene sesgos, miedos, experiencias previas anteriores que le condicionan, dudas que a ti jamás se te habrían ocurrido están ahí, entonces no se arregla todo con unas FAQ, ¿no? Con unas frequently asked questions, no se arregla con eso, ¿no? Entonces yo creo que tienes que entender que detrás de cada persona que compra hay eso, una persona que tiene sus experiencias previas, sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades. Y hasta que tú no entiendes la necesidad y el problema que estás resolviendo con lo que estás vendiendo, no vas a ser capaz de anticiparte. Y aún así, no somos capaces de Y aún anticiparnos así a todo, ¿eh? claro, no existe el proceso de ventas perfecto ni el proceso de No. ventas sin objeciones. Esto es algo que trabajo mucho con mis clientes porque mi promesa es, yo reduzco objeciones para que tu proceso de venta sea más rápido y más eficiente, ¿no? Pero eso nunca jamás va a existir el proceso de venta sin objeciones. Otro caso es que tú como vendedor llegues a conocer tanto tu producto y tu cliente como para que al final puedas tener un proceso de ventas casi que con las objeciones que tú quieres. Que tú Eso. provoques las objeciones que tú quieres y las que no, las evites lo más grande para que sea muy poco probable que eso surja. De verdad es muy poco, llega un momento en el que realmente puedes trabajarlo así. Pero claro, eso requiere un proceso de trabajo y de autoconocimiento tanto de tu empresa como de tu cliente muy grande y eso no va a pasar en 2 meses. Entonces, el proceso de ventas sin objeciones no existe, no va a existir nunca. Como tú bien dices, somos humanos y vamos a tener cosas. Así que hay que saber Yo es cómo que trabajarlo. aplaudo porque sabes que es una de mis constantes, ¿no? Si no hay objeción, no hay venta. Cuando te llega la objeción es cuando tienes, en vez de que preocuparte, te tienes que alegrar, porque es cuando el momento en el que tu cliente realmente se está pensando si te va a comprar o no. Hasta que no Claro, llega la primera objeción, pega, duda, llámalo como quieras, hasta que no llega esa parte, no puedes decir muy bien. Y lo que tú efectivamente. con años de experiencia de conocer producto, cliente, servicio, tú eres capaz de ir anticipando, contando, incorporando en tu discurso de ventas y que al final cuando llegue la objeción sean las más habituales, ¿no? Las que sabes que te van a salir sí o sí, ¿no? El precio te va a salir casi siempre sí o sí, ¿no? Entonces Ujú, hay algunas cosas que puedes ir de alguna manera derivando, pero también puedes solventarlas antes, ¿no? Y es claro. una parte importante. Así que gracias, gracias por decirlo. Además, yo aquí tengo una premisa, si por añadir a lo que dices, que al final las objeciones no siempre, o sea, siempre se habla de rebatir, ¿no? Objeciones. A mí no me gusta nada la palabra rebatir porque me parece como que te pones en lucha con la persona y es como, ¿por qué tengo que luchar? Si se supone que tú tienes un problema, yo tengo una solución y vamos a ver si cuajan, ¿no? Si realmente mi solución puede ayudar a tu problema a que se disuelva. Entonces, no entiendo, no tiene que haber una batalla. Para mí las objeciones se gestionan o se evitan. Entonces, Claro. o las intentas evitar trabajándolo antes. Por ejemplo, lo que decías del precio. Bueno, pues si tú tienes un precio
precio muy salido del mercado, a lo mejor la mejor manera de evitarlo es decirlo cuanto antes. Claro, o sea, tú estás diciendo lo que te voy a vender, ¿no? Claro, No es barato, pero claro, no, y además vas a tener bla, 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 bla. Estoy de claro, acuerdo contigo. Yo creo que la palabra de rebatir objeciones, no sé si no viene en otra versión del inglés, porque antes era tratar, ¿no? Yo prefiero decir claro, dar las objeciones, ¿no? Porque de hecho, ¿cuál es lo primero que tienes que hacer cuando alguien te pone una objeción? Aceptarla. O sea, no es ni siquiera de, ¿qué dices? No, es, te entiendo efectivamente. perfectamente. Y a partir de ahí, ¿sabes? Pues ya puedes ir viendo cómo lo haces, ¿no? Pero yo no sé por qué, y las palabras, volviendo a lo mismo, ¿no? Son importantes. A veces adquirimos términos probablemente de traducciones, que siempre se ha llamado tratar objeciones y ahora se llama rebatir, ¿no? Rebatir a mí me suena, me viene la pelota y la mando de vuelta, ¿no? Exacto. Efectivamente, cuando nada más lejos de la realidad, yo creo que las palabras al final demuestran lo que creemos, ¿no? Y en aquello en lo que pensamos. Y si tú crees que algo que te ha dicho la otra persona lo tienes que rebatir, como lo tienes que pelear, pues evidentemente te va a poner en una posición de defensa e incluso de ataque, ¿no? Entonces, Mm. desde ahí no vas a vender, desde luego. Ahí no va a fluir la venta. Eso desde luego. Y como tú bien dices, siempre tienes que validar lo que la otra persona está pensando, porque si lo está pensando y puede ser tu cliente, o sea, es que a veces también estamos como tan metidos en nuestro mundo que es que lo que nos preguntan es como, pero ¿cómo no puedes saberlo? Hombre, pues porque es que yo no estoy en tu mundo, yo estoy en el Porque no mío. está metido en tu vida, claro. Claro, efectivamente. Entonces, por eso creo que es súper importante el permitir que la otra persona tenga dudas que para ti son evidentes y que las respondas también desde el decir, pues bueno, es normal y natural que pienses esto, pues te ayuda a que lo comprendas, porque no, Claro. no se hace así. Entonces, pues bueno, creo que no. Creo que las palabras, y tanto en el escrito como en lo verbal, tienen ese poder de demostrar qué es aquello que creemos y aquello en lo que pensamos. Y bueno, pues lo importante de comunicar por escrito, al final, un poco hilando con la primera pregunta, es eso, que al final puedas trasladar aquello que trasladarías en una reunión, en una llamada, en el uno a uno con un cliente, pero que lo traslades de una forma eficiente que al final responda anticipándote a esas posibles objeciones, a posibles dudas y también un poco diferenciándote, ¿no? Porque eso también es súper importante. Tienes que saber diferenciarte de otras personas que pueden hacer cosas parecidas a ti. Entonces, todos somos únicos y irreemplazables, entonces necesitamos poder comunicar qué es lo que nos hace realmente únicos, porque el servicio no es. O sea, el servicio al Y final el hay producto, cosas muy muchas parecidas, veces. efectivamente. Ni el producto ni el servicio. O sea, muchas veces tenemos dos sartenes que las dos no sirven para cocinar, pero compramos una u otra en función de otras cosas. A lo mejor la marca, la confiabilidad, X cosas, ¿no? Pues esto se puede escalar a cualquier cosa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, David, una de las cosas que, que más me gusta de lo que has dicho es que al final mucha gente habla de una forma, escribe de otra y hay veces que yo me lo he encontrado algunas veces, ¿no? Cuando estás, sobre todo cuando es el mundo online, cuando es el uno a uno, digamos que esa parte, ¿no? Es como, se diluye un poco más porque has visto a la persona y bueno, Ujú. todos entendemos que cuando escribimos somos un pelín más formales, ¿no? De un pelín a estimado señor, por la presente le Exacto. comunico, hay un abismo, ¿no? Entonces, Correcto. pero sí que es cierto que hay mucha gente que te hace una manera de escribir, una manera de expresarse, incluso cuando están aquí en un podcast o están hablando en un vídeo de YouTube o lo que sea, y que luego cuando tienes un uno a uno con esa persona es radicalmente diferente, ¿no? Entonces es que yo creo que ahí hablamos también de un problema de autenticidad, de coherencia, ¿no? Que tiene que haber coherencia y autenticidad en todo lo que estás haciendo. Y eso es lo que va a hacer que te distinga de verdad de todos los demás. Claro, porque es que en realidad cuando tú trasladas lo que tú eres, y ojo, con esto no quiero trasladar el mensaje de que nunca tenemos que intentar mejorar o Ah, no, cambiar, no, no, no tiene nada que ver para una cosa con nada. la otra, ¿eh? Efectivamente, pero si tú eres una persona, o sea, a lo largo de tu vida has hecho amigos, has tenido parejas, has tenido relaciones. Tus relaciones habrá habido personas que hayan valorado cosas de ti. Esas cosas de ti te hacen único y especial. Entonces, eso lo tienes que trasladar a tu negocio y lo tienes que trasladar a tu comunicación y a la forma en la que tú eres. Porque eso es realmente lo que te hace diferente, no lo que haces ni cómo lo haces. El famoso know-how este ahora que se lleva tanto, ¿no? No, es que yo lo hago de esta forma y es un método único y especial que me lo he creado yo. Venga, hombre, si es que en un 90% es lo que hacemos todos, si es que Claro, es o la sea, aquí realidad. no hay nada, prácticamente no hay nada No, inventado. O está sea, todo que no inventado ya. esté, está todo inventado, ya no hay nada no hay nada que hayas sido capaz de inventar tú, ¿no? O sea, probablemente hayas ajustado, hayas mejorado, hayas pulido, Ujú. hayas incorporado algo, pero lo que dices tú, en un porcentaje entre el 90% de ahí para arriba casi, Sí, sí, está medianamente claro. inventado, ¿no? Le puedes añadir o quitar cosas, pero al final Sí, eso sí. ya está. Entonces, la autenticidad tiene que estar en lo que tú eres como marca. Si es una gran corporación, pues lo que representa tu corporación, ¿no? No sé, esto, Volvo, pensamos siempre en seguridad. Pues esto es un trabajo de marca a lo largo de los años que ha hecho que pensemos que Volvo es, cuando no es una de las marcas más seguras de coches. Es curioso, Ujú. pero es lo que Pero se ha sin embargo asociado. todo el mundo lo asocia, ¿no? Entonces Claro.
claro. Efectivamente. Entonces, yo creo que la comunicación es importante al final esto, ¿no? Que recordemos quién somos y que intentemos ser lo más naturales posibles en nuestra forma de comunicarnos, tanto en el uno a uno como en el escrito. Pero lo que tú dices es que luego ves a esa persona en un evento o lo ves donde sea y dices, es que no es el mismo. Es No, que no no es la misma encaja. persona. Sí, sí, y a mí me pasa más de una vez, tengo que reconocer, Me es lo como creo. de, ostras, pero es que, ¿sabes? Es que de repente, no, o sea, no es que o sea, se cae el personaje, ¿no? Que lo otro era un personaje. Entonces ves a la persona que hay detrás. Que oye, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Pero es como lo de, pero ¿por qué no ha sido así antes, no? Sí, Claro. no sé, yo a ver, es cierto que todos vamos evolucionando y si escuchas un podcast de los míos de los primeros después de 5 años, pues probablemente ahora tengo un nivel de locura mucho mayor de lo que tenía hace 5 años, estoy mucho más suelta, Claro. me lo paso muchísimo mejor, no voy tan empaquetada, ¿no? A hacer las entrevistas o a grabar un podcast, que no significa que no me lo prepare ni nada por el estilo, pero digamos que soy más natural. Vale, efectivamente ha habido una evolución, pero tú Claro. sacas, bueno, tú has hablado conmigo por teléfono, es la misma Sí, que sí, sí. Sí, sí, sí. es la misma que está aquí, ¿no? Eso es como Igual, lo de claro. es la misma persona, ¿no? Y yo creo que a la hora de escribir, que yo soy, bueno, a mí ya sabes que me encanta escribir, si no lo escribiría todos los días y todo lo que escribo, ¿no? Pero Exacto. sí que es cierto que, Davinia, me acuerdo cada vez cuando estuvimos ahí hablando que me dijiste, es que tú habrías dicho, ¿qué cojones Exacto. poner no sé qué, ¿no? ¿Por qué no has puesto aquí qué cojones en la newsletter? Yo, pues que todavía me Efectivamente. cuesta poner un taco Efectivamente. por escrito, ¿no? Entonces es como, Efectivamente. sigo sin ponerlos, pero digamos que la manera en la que lo expreso ya da que pensar que ahí está, ¿no? Dices, bueno, pues no Esa es sé. la palabra. Sí, pero porque me resulta muy extraño poner un Ujú. taco por escrito, ¿no? Eso no sé, llámame antigua, pero me resulta muy extraño. Pero sí que es cierto que al final dices, es que, a ver, no te digo que escribas a un cliente con tacos, que queda un poco extraño, ¿no? En tu Ujú. día a día, en un entorno B2B, ¿no? Pero ostras, al final sé tú, ¿no? En tu manera de expresarte, yo, ¿sabes? A la gente que le hablo, oye, tal, no sé qué, bueno, tal, nos vemos, Ana, cuídate. O sea, es como lo normal, no le digo, Claro. espero que se encuentre bien a la recepción de este mensaje. No, claro que no. Hay una diferencia abismal entre, pues eso, espero que estés bien en la recepción de ese mensaje y en te mando un abrazo. No hace falta decir tacos. Yo, por ejemplo, en mi comunicación escrita lo digo porque de normal yo también los digo. O sea, yo me voy a tomar una cerveza contigo y también te diría tacos y te diría cosas. Es que soy así. Entonces, ¿por qué no voy a hacerlo, no, en el escrito? Ahora, si voy a prospectar a un cliente, no le voy a mandar un taco, porque Claro, sé que por regla general no va a estar aceptado. Otra cosa es que después yo en la reunión hable con esa persona y vaya como tanteando, ¿no? Hasta dónde puedo soltar o hasta dónde tal. Pero bueno, hay ciertas formalidades que también, pues bueno, es un cliente, no es un amigo, no hay que romper ahí eso ciertas es. barreras, ¿no? Al final es lógico que también hay que guardar cierta formalidad, pero que al final quiero decir que te tiene que representar lo máximo posible y si en ese lugar tú dirías una palabra, en tu newsletter al final yo para mí es como mi familia digital, es las personas a las que yo me comunico todos los días. Entonces yo a mis amigos todos los días, pues le digo, menudo puto mierda de día tengo hoy, pues lo digo igual y ya está, ¿no? Entonces es un poco esa, pues eso, ¿no? ¿Para qué nos vamos a asustar, no? O sea, al final lo escuchamos todos los días y creo que a veces nos da como cierta humanidad, que es como nos Total. aleja un poco del que yo soy aquí la marca y parece que no todo lo tengo que hacer correcto, que no, que Que no, que tienes, o sea, primero no lo vas a hacer, relájate, no lo vas a hacer correcto nunca jamás, siempre claro, tú, o sea, claro. relax, o sea, esto, con esto cuando de verdad cuando lo interiorizas, porque cuesta interiorizarlo, cuando lo Ujú. interiorizas, la vida es mucho mejor. Totalmente, Es como que, uy, me acaba de quitar una losa encima. ¿De verdad? O sea, esto puede salir total. así, ya lo mejoraré, ya lo iré Mm, evolucionando, ya iré cambiando cosas. Entonces, relájate, lo que dices tú, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, la gente yo me acuerdo que los chicos que Rafa y Laura, ¿no? Rafa y Laura, beso, son los chicos que me hacen la parte de la web y algunas cosas, ¿no? Que hacemos de digitales. Y hace, pues yo aquí en Madrid, pues hace 2 años vinieron y tenían que venir a un evento, me dijeron: "Oye, podemos ir a tu casa y tal". Y yo aquí, que parece que últimamente mi casa parece pensión Marta, voy a poner un calendario compartido para que los amigos vengan, ¿sabes? Es como, ya está bien, no me da tiempo a lavar sábanas y toallas, ¿vale? Pero en ese momento, cuando llegaron aquí, después de y nos conocíamos desde hacía como 2 años o 3 que estábamos trabajando de continuo, bla, 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 ujú. bla, 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 ¿no? Y era como y me acuerdo que Rafa, perdóname que te lo voy a soltar aquí, ¿vale? Pero Rafa, cuando estábamos ahí tomando una caña, charlando y tal, llegamos a casa, nos damos un par de abrazos, cada uno se va a su habitación para dormir, y me dice: "Jo, yo me quedo con una cosa, Marta, es que eres súper divertida". Y entonces yo me quedé, hostia, casi hostia, voy a decir hostia, qué porras, casi no duermo, porque me quedé diciendo: "¿Qué imagen doy?", ¿no? O sea, ¿qué imagen doy?
A ver, sí que es cierto que vendiendo en B2B, con, ¿sabes? Vendiendo a gran Ujú, empresa, administración pública, tienes que mantener una serie de formas, ¿no? Pero, ujú, ostras, o sea, yo soy divertida en el uno a uno, ¿no? Entonces ahí me claro. preocupé porque dije: "Ostras, no estoy siendo yo". ¿No? No estoy siendo tan yo, sin que llegue a Ujú, ser, eh, a ver, que hay que mantener cierta un poco las formas, ¿no? Pero dije: "No estoy siendo yo, y si no estoy siendo yo, tengo un problema, no estoy siendo coherente". Y ujú, entonces yo me preocupo cuando no soy coherente, ¿no? Entonces es como a mí la coherencia la tengo, junto con la ética, va tatuada por aquí, ¿no? Entonces, ujú. pero te cuesta, ¿no? Te cuesta porque te pones en tu papel en el que tienes que ser perfecta, tienes que mirar el encuadracama, déjame la webcam, déjame el tal, la luz, espera, el no sé qué, me he pintado los labios, cómo tengo el pelo. Es como, tengo que hacer todo perfecto. Y dices: "Oye, relájate", Sí, ¿sabes? Porque tú haces todo agotador. perfecto y luego no te das cuenta porque te has quitado las gafas y no te das cuenta que la cámara no está enfocada, ¿no? Entonces, ya está, relájate. O sea, ¿qué vamos a hacer, Pues no? ya está. Si lo importante es lo que digo, no lo que van a ver. Eso es, Totalmente. Sí, sí. eso es. Creo que al final, también es un poco bueno, yo al menos hablo desde mi experiencia, pero creo que yo al principio también fui muy formal hasta que conocí el copywriting. Yo el copywriting lo conocí hace como 5 años, empecé a formarme en ello y empecé a aplicarlo y a entender la venta realmente. Creo que ahí fue cuando aprendí a vender. El copywriting me enseñó a aprender a vender realmente. Pero, es que a mí me enseñaron a escribir así. Es que cuando tú hacías yo entraba a cualquier trabajo a vender y es que a mí las plantillas de email que me mandaban eran plantillas infumables, que es que claro que la gente no respondía, pero es que es lógico, es que no lo leían. Es que Claro. cuando lees ahí, propuesta de, contratación o propuesta de colaboración, dices: "Bueno, si ya me estás vendiendo, si ya sé lo que quieres", la gente no te abre. Entonces, bueno, creo que, por ejemplo, un asunto llamativo en un correo de prospección marca mucho la diferencia. Y luego, si encima en el cuerpo muestras cierta personalidad, ganas mucho porque nadie hace eso normalmente. O sea, no hay muy pocas personas los que se atreven a ponerle a una persona una broma en el asunto, ¿no? O no Mm, sé. Por ejemplo, un email que a mí me ha estado funcionando muy bien últimamente, le digo en el asunto, la peor inversión que puedes hacer para tu agencia. Y luego dentro le ofrezco mis servicios. O sea, una contradicción completamente. Pero lo bueno, hago pero eso es lo que precisamente porque llama va a llamar. eso es lo que llama. Claro. Y a veces es cierto, y yo siempre digo a todo el mundo que el asunto del correo tiene que ser lo suficientemente llamativo para que la gente lo abra, porque si no pasa, ¿sabes? Entre las miriadas y miriadas de correos que recibes todos los días, ¿no? Que es una locura, ¿no? Y todos estamos expuestos a un montón de impactos diarios. Y sí que es cierto que esa parte del asunto es muy importante, no siempre lo vas a conseguir, ni vas a hacer No, que va, que el va. asunto Imposible. perfecto, ¿no? Ni vas a hacer mira, yo una de las cosas que siempre cuando llego a algún sitio nuevo a trabajar, ¿no? Es lo de, a ver, plantillas de oferta. Yo decía: ¿puedo cambiarla? ¿Sabes? Entonces siempre era como, Es que es ¿puedo así. cambiarla? ¿Puedo cambiar la presentación corporativa? ¿Puedo cambiar el orden? ¿Puedo hacerlo de otra forma? La gente me decía, pero bueno, que yo, mi versión, ¿eh? Yo, esta va a ser mi versión. Si queréis el resto de la compañía, ¿sabes? Pero como, no puede ser, no puedes hacer esta plantilla, es que la gente, o sea, no se puede tardar 15 páginas en llegar a que me cuentes, no voy a llegar a página número 15 para ver Claro, qué me estás contando. O lo leo las 10 primeras páginas, o sea, las 10 primeras letras o no a efectivamente, ningún lado, ¿no? Entonces era, efectivamente. bueno, es muy importante tener en cuenta que la época del formalismo pasó, quizás hubo un momento en el que sí que la gente se tomaba en serio, leía las propuestas muy sesudas, pero a lo mejor recibías 3 propuestas y no 300 o no 30. Entonces, bueno, pues las analizabas bien, ahora tienes que facilitarles la labor a la persona que recibe la propuesta para que tome la mejor decisión y por eso, o sea, tienes que hacer, vamos, si yo siempre digo lo mismo, ¿qué, cómo y por qué yo? ¿Qué, cómo y por qué yo? ¿Qué, cómo y por qué yo? Ujú, Problema, ¿cómo lo solucionas y por qué te lo tengo que solucionar yo? Y luego le puedes poner toda la forma que tú quieras, ¿no? Pero sí. tienes que hacer algo que la gente le resulte atractivo. Por eso Para mí voy a hacer, perdona, sigue, sigue, sí, luego no, dime. no, te iba a decir, yo a esto le llamo etiqueta 2.0. O sea, piensa en cómo la otra persona porque yo Claro. estudié protocolo, ¿no? Una de, mi formación, esto no tiene nada que ver, pero bueno. Pues yo también, me encantó, ¿eh? Me Total, pareció, me pareció, desde entonces todas las banderas, ¿sabes? Las miro bien, porque están todas exacto. puestas, sí, sí, Por lo menos para entender, ¿no? sí, sí. Pues, al final una de las cosas que se veía en protocolo, ¿no? Era un poco, pues, la etiqueta y todo esto, ¿no? Cómo tenías que trabajar. Entonces, por eso le llamo etiqueta 2.0, porque yo creo que al final cuando tú vas a escribir un correo electrónico a una persona, tienes que pensar en la situación que tiene esa persona. Esa persona tiene una bandeja de entrada donde a lo mejor tiene 900 correos, sin exagerarnos, porque tendrá atascados de hace tiempo, y en esos correos esa persona necesita algo que le llame la atención lo suficiente como para que diga: "Voy a dedicar un minuto de mi tiempo a abrirlo". Y cuando lo abras, que es el primer paso,
La persona tiene que decir, esto no es un tochazo, ni un textazo Claro, que es infumable, que me apetezca leerlo. Porque si no haces eso, no te estás poniendo en el lugar de esa persona y no, correo lo va a borrar. Ya está. Es que ni responder, ni abrir, ni nada. Borrar. Entonces, bueno, creo que es importante eso, ¿no? El tener una estructura y un mensaje. Para mí, un mensaje de prospección no debería superar las 5, 6, 7 líneas máximo. Cortito. Y total. ahí estoy entrando ya en la entrada y el saludo, ¿eh? O sea, Sí, sí, todo. O sí. sea, no debería superar eso. Entonces, bueno. Ese es mi punto de vista con el tema de la prospección y con los correos. Los intento trabajar así, ¿no? Un asunto llamativo, incluso a veces asuntos también que me han funcionado bien ha sido no poner asunto, porque normal, ¿quién te va a mandar un comercial? ¿Quién te va a mandar un Bueno, correo lo que sin pasa es que ahora hay que tener cuidado con eso porque te lo considera sí. spam. Claro, entonces es que El aquí tema del entonces es depende del que mensaje que le metas dentro, pero como un testeo, como un sobre todo si es un mail que, por ejemplo, yo ya le he mandado un correo, no me ha respondido y le vuelvo a mandar un segundo correo de seguimiento. En ese correo de seguimiento, por ejemplo, sí que pongo sin asunto, pero porque ya la bandeja ya me ha abierto, ya he visto además que me ha abierto a lo mejor, entonces, pues le vuelvo a mandar. Entonces, suele funcionar bien porque, lo que te digo, normalmente, normalmente los comerciales siempre ponen algo. Entonces, es como sin asunto es como muy de colegueo, ¿no? Como mi colega me ha mandado algo por el correo electrónico y no me ha puesto ni asunto ni nada porque lo importante ya está en el cuerpo. Entonces, bueno, no es algo como para abusar, porque si no pierde efecto y además claro, lo que tú dices te pueden marcar como spam, pero para correos manuales de prospección en los que yo sé que voy a contactar a, por ejemplo, 10 empresas con las que quiero trabajar, no hay peligro siempre y cuando el cuerpo tenga sentido y no vengamos con ofertas, propuestas y promociones. Si no hacemos eso eso, es, no hay problema. Ahora, si va a ser un mail masivo, no es el asunto que utilizaría, por supuesto. claro. Que hay mucha diferencia, me parece genial que hayas sacado este tema. Hay mucha diferencia entre mails masivos y mails personalizados, ¿no? Hay a veces en las que puedes hacer una campaña un poco más masiva, intentando siempre, por favor, utilizar los campos y personaliza, pero es cierto que luego también tienes que quizás combinarlo con mails más personalizados, más Sí, enfocados al problema en concreto, porque es que si no al final deja de... Para eso es una newsletter, ¿no? La newsletter es más masiva, entonces ya está, la gente lo asume, pero si empiezas a mandar correos a todo el mundo exactamente igual, la gente desconecta por completo. La prospección gusta mucho. masivamente no suele funcionar nada bien. Mm. Yo creo que si vas a mandar mensajes masivos, en mails no, para mí no es en mi experiencia, vamos, las veces que lo he utilizado no ha sido un gran éxito. Creo que tiene más éxito si lo haces en redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, es una buena red social Mm, para hacer algo de prospección, pero yo no recomendaría que hubiera más de un mensaje automatizado, o sea, solo el primero. Y sí, luego a partir de ahí ya entra tú, porque no te van a responder tantas personas, bueno, dependerá, ¿no?, de la campaña que hagas, pero que quiero decir que al final si mandas 100, a lo mejor te responden 15 en un día de suerte. Bueno, pues 15 conversaciones son muy gestionables para una persona y es mucho más interesante que desde ahí, pues, primero has mandado un mail, bueno, genérico, o sea, que sea genérico, pero también tienes que buscar a través, por ejemplo, en redes sociales, lo de LinkedIn lo digo, porque tú en LinkedIn puedes utilizar filtros. Entonces, a lo mejor mm, la personalización no viene por la persona, sino por algo que tengáis en común. Me lo invento, los 2 habéis estudiado en la Complutense. Pues, bueno, puedes busca un buscar vínculo, ¿no? eso. Exacto, Claro, buscas un busca un vínculo vínculo. y entonces parece más personalizado, pero es un mensaje automatizado. Pero a partir del primer mensaje tú tienes que entrar. Si no, creo que como tú bien dices, no termina por no funcionar. Bueno, que además en LinkedIn, yo no sé si a ti te pasa también, Davinia, pero yo estoy cansada de recibir mensajes que es que ni aplican conmigo, ¿no? Y es como lo Sí, de, ay, de verdad, tómate un minutito para ver el perfil, ¿sabes? Antes de... Y encima claro. no solo no aplican, sino que insisten. Y te Porque como mandan el está mismo mensaje. claro, porque está automatizado, insisten, insisten, insisten. Entonces, depende cómo Correcto. tenga el día, hay momentos en los que escucha, que me dedico a vender y creo que la gente puede optimizar. Entonces, a veces le contesto, oye, creo que no estás utilizando Yo también lo la he hecho. estrategia adecuada, piénsatelo. Eso es muy útil porque te dejan de escribir, entonces eso Exacto. viene muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces te quedas diciendo: "Ostras, de verdad, sí, probablemente si se hubiese molestado un pelín en saber quién soy cuando me estás mandando por LinkedIn, que en teoría sabes quién soy, ¿no? Y a qué me Ujú. dedico. Si lo hubieses hecho un pelín más personalizado, pues a lo mejor lo mismo, ¿sabes? Podríamos Podría haber tenido haber ese al efecto. hecho algo más, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la Correcto. gente, LinkedIn es una gran red social para prospectar, para conseguir contactos de súper alta calidad, pero tienes que dedicarle tiempo, sentido común y mucha presencia más allá de mandar mensajes, ¿no? Tiene que haber Sí, una sí. coherencia entre lo que publicas y lo que estás mandando por detrás. Sí, totalmente. Es que al final luego creo que en LinkedIn la prospección de hecho, yo en mi perfil no he hecho, yo he hecho prospección de LinkedIn, para clientes, pero no en mi caso. Entonces, te lo vengo a decir porque en realidad siempre yo no trabajo la parte de contenidos, es algo que me parece aburrido. No me gusta mucho.
de contenidos. Por eso me Te siempre acabas como de hundir en la miseria, David. no, los podcasts para mí es de lo poco que se salva en YouTube, pero vamos, quitarlo Bueno, de aquí. menos mal. La creación de contenidos en plan post, Instagram, a mí me dan tremenda pereza. O sea, para mí me dan mucha, mucha, mucha pereza. Entonces, cuando lo he hecho con clientes, yo no trabajo la gestión de contenidos a nivel de copy, pero sí que les doy una instrucción un poco de por dónde deberían de ir para que vayan en sintonía con lo que vamos a hacer en ventas. Claro. Entonces, para mí es un pilar fundamental para que la prospección funcione. O sea, dentro de que no me gusta, es de esas cosas que dices, bueno, es lo que hay que hacer y es lo que toca. Pero entiendo que sería más de estas de que hacen mucho reciclaje de contenidos y que reutilizan muchas cosas, por no estar grabando más. A ver, joder, es cierto que generar contenido es un trabajo arduo, ¿eh? Es súper arduo. Y yo lo que hago es, yo tengo una base sobre la cual parte todo el contenido, que es el podcast. Ya le dedico mucho tiempo a generar Ujú, contenido de podcast y de ahí, pues evidentemente, reaprovecho en formatos, en vídeo, en carruseles, en posts, en newsletter. Voy reaprovechando, más luego lo que da la imaginación de sí, ¿no? Pero yo sí que me encuentro que muchas veces la gente está todo el rato, ¿no? Repitiendo lo mismo con distintos. Hombre, no, cambia. O sea, puedes con una pieza de un lado, otra de lo mismo, estás hablando de lo mismo, pero es distinto, ¿no? Aporta un poco valor de manera claro, diferencial, pero es complicado, ¿eh? Cuando llevas mucho tiempo generando contenidos, uf, o sea, yo hasta que ahora tengo muy optimizado el proceso de la newsletter, pero escribir todos los días es es un trabajo. un dolor trabajoso, pero divertido, ¿eh? O sea, es Sí, sí, es como, gusta, pero bueno, requiere un esfuerzo, ¿no? Y requiere al final un trabajo, entonces te tiene que gustar. A mí, por ejemplo, crear contenido para una newsletter, pues me encanta, entonces lo hago con gusto. Pero a mí me da pereza las redes sociales, pero porque yo tampoco soy de redes sociales, ¿sabes? A mí tampoco me encantan. Entonces me da pereza todo lo que tenga que ver con redes sociales. Pero bueno, por eso te decía que el podcast y el YouTube para mí se salta, porque para mí YouTube no es una red social, pese a que tenga ciertas similitudes. Entonces, bueno, creo que me parece bien esto de reutilizar cosas, porque al final creo que es una forma de optimizar y que hay mucho que desgranar de un podcast, ¿no? Que hay ciertas cosas que puedes hilar y ir claro, trasladando más. Pues bueno, pero bueno, volviendo al tema de la prospección, sí, desde luego, creo que es súper importante que las piezas de contenido y la prospección vayan en sintonía, porque lo primero que va a hacer alguien que prospectes por LinkedIn es buscar tu perfil, entrar a tu perfil y leer lo que estás haciendo. Y ahí exactamente. si demuestras tu personalidad y lo que sabes, pues ahí es cuando tienes probabilidad de que eso funcione. Totalmente de acuerdo. Esa es bueno, volvemos otra vez al tema de la coherencia, ¿no? Tiene que haber coherencia entre lo que se está publicando, si tú tienes un perfil de LinkedIn en lo que lo único que haces es hacer comentarios o publicaciones de género político, actualidad o variopintos, pues al final hay gente que eso le da repelús, ¿no? Entonces va a decir, uy, automáticamente vas a generar rechazo. Si tu perfil Ujú, de LinkedIn está orientado a hacer comentarios o hacer publicaciones o compartir publicaciones de cosas del sector o que te parezcan interesantes, aunque no sean de tu sector, a mí eso ya me parece que hay coherencia, ¿no? O sea, me da pie a ayer hacía justo una entrevista y lo decíamos, ¿no? Que hay determinados perfiles que son líneas rojas. Esa gente que está todo el rato con la parte política, machacando, criticando de actualidad. No sé qué, mira, yo ya tengo bastante con la vida como para encima meterme aquí, ¿no? A ver, no veo las noticias, no me lo voy a ver aquí en LinkedIn, ¿no? Entonces ujú. es como lo de, bueno, vamos a poner líneas rojas. Y yo creo que cada vez la gente está más cansada de que esté todo tan tremendamente politizado, ¿no? Es como, venga, vamos a buscar espacios, un sitio para la política, otro sitio para la diversión, otro sitio para el ocio, otra cosa para la parte profesional, ¿no? Yo creo que LinkedIn, pues confío en que se mantenga en esa parte más profesional que yo también le Esperemos. tengo mucho cariño, ¿eh? Además, creo que las redes sociales tienen un poco ese juego de entretenimiento, ¿no? Como Claro, tú dices, es una cosa para cada cuestión, ¿no? Si voy a o sea, si no entro a las redes sociales ni para estar estudiando, que eso hay que saber cuando creas contenido, dónde encontrar el punto entre entretenimiento y al final, pues bueno, el educar o contar algo de valor, pero al final tienes que encontrar que hay una línea muy delgada, pero principalmente lo que tienes que hacer es entretener a la gente. Entonces, si claro. estás todo el tiempo generando debate y eso, bueno, sí, algunos los entretienes, pero creo que a los haters come ganchitos, ¿no? Como dicen algunos. Y además, teniendo en cuenta que haters te van a salir simplemente porque respires, pues encima no les des ganchitos. Ya está, o Exactamente. sea, es como tal cual, ¿eh? O sea, yo creo que una de las cosas que he aprendido con la exposición es algo que nunca me había esperado, ¿no? Que la gente te insulte y dices, pero si es que no sabe ni quién es, que es un tío aquí anónimo, ¿no? Me está aquí insultando. Bueno, pues ya está, te viene muy bien, ¿eh? Porque es como tienes que trabajar mucho internamente, pero Mm. tienes que aprender a lidiar con eso.
Sí. Creo que yo todavía no he llegado a ese punto porque tampoco he estado tan expuesta. La verdad es que he estado un poco como en mi cueva y eso ha sido me ha Pues salvado acabas de todavía. salir de la cueva. Exacto, acabo de salir de la cueva, pero lo he vivido en clientes y al final, cuando hemos recibido, o sea, siempre que he recibido algún tipo de comentario así de cara al cliente, he intentado sacarle rédito. Pues, un mail o un post, un algo, y oye, mira, y encima Ya aún está. funciona porque dices: "Es que no tengo vergüenza", o sea, me están diciendo esto, bueno, yo no soy, esto es esa persona que me ha dicho, pues ya está. De paso, pues me das mira, me acabas de solucionar la idea del mail de hoy. Ya Tal tengo cual, unos sí, minutos sí, que escribir. es así, ¿eh? A ver, yo cuando es así, algunas cosas dices, vale, ¿sabes? Es como, creo que una vez un vídeo de YouTube en el que alguien dijo: "Ahí va la iluminada", ¿no? O algo así. Y yo, entonces contesté: "Muchas gracias". Creo que no es mi luz o algo así, ¿no? Es como lo de voy a ser con humor. Cuando ya directamente es un insulto directo, esos los borro. Ahí no me tiembla el pulso. Es que no voy a Mm, dar cabida a que la gente okey. tenga, o sea, una cosa es que te haga a ver, que eres una iluminada es un insulto más suave, ¿eh? Pero es como, Mm, ya, pero ya cuando me estás insultando directamente, utilizando palabras mayores, por así decirlo, ahí automáticamente sí que te voy a borrar, porque no creo que sea, para mí me da igual, que yo ya he aprendido a superarlo, pero no creo que a nadie que entra al canal le apetece verlo, ¿no? Entonces no quiero que se genere una discusión sobre un comentario de alguien, y más que sobre el contenido que está puesto, ¿no? sí, Entonces, total. lo borro y ya está, y la otra persona además es automáticamente borrar, bloquear. Hala. Ujú. Dedícate tiempo a abrir otro perfil, que los hay, ¿eh? Que le dedican Sí, tiempo sí. a perfil. Y dices: "Bueno, pues insiste, ¿sabes? No te preocupes tú. Si dedicaras la misma saña a criticar que a trabajar, a lo mejor, Igual ¿sabes? te iba mejor, no tenías tanto tiempo Ibas un para pelín más amargarnos la mejor vida a por la nosotros. vida, ¿eh?". Exacto. Pero bueno, al final son gente que bueno, creo que a ver, todos a lo mejor hemos sido no digo que hayamos hecho esto, pero que todos a lo mejor hemos sido criticones en algún momento de nuestra Siempre, vida. Claro, porque es mucho más fácil, criticar lo que efectivamente, hace otro que ponerte a hacerlo tú. Entonces, efectivamente. yo en eso, a mí lo que me sorprende es que algo que tú no le dirías a alguien por la calle, ¿no? Te escudas en Exacto. el anonimato para ponerte ahí un pedazo de taco así, ¿sabes? Sí, sí, Este total. de 3 letras, que ya con eso te lo imaginas, ¿sabes? Con este de 3 letras que dices: "Pero Esto es igual. mi Esto es madre igual que como yo". cuando vamos en el coche. En el coche todos somos muy valientes, a todos les decimos y a todos les hacemos, pero luego en el que fuera del coche ya no. El coche, Pues esto es igual. Esto es igual, en Internet somos muy valientes y decimos cosas que lo que tú dices, en persona sería impensable. Tú no vas a por la calle y le dices a uno: "Ya viene la iluminada". Pues no, no, si no estás mal de la cabeza, no dices no, eso. no es Entonces, tal bueno, cual. la gente al final, pues bueno, creo que pierden un poco el saber estar, ¿no? Ya en Internet y el respeto. Porque yo veo un contenido que no me gusta o no me gusta cómo comunica esa persona y lo paso. Ya Ya está, está, tal cual. O no sea, no tengo me más. o si antes me gustaba y me deja de gustar, unsubscribe y ya está, bendita sea. Efectivamente. O sea, esto Mm, ya está, lo quito y listo, no me complico la vida, pero no me dedico a insultar o dejar como no, hombre, no, o sea, dedícale, yo siempre digo a la gente, ¿no? Es que no me gusta lo que haces, deberías hacerlo de otra forma. Oye, cuando hagas un vídeo, hablamos, ¿sabes? Cuando te animes exacto, a hacerlo tú, hablamos y efectivamente, vemos qué tal va la cosa, ¿eh? Y yo encantada de efectivamente. darte mi feedback tan positivo como el tuyo, ¿sabes? Que encima yo se lo Totalmente. daría positivo, pero es como lo de muy fácil, ¿no? Muy fácil el criticar a los Sí. demás. Desde la sala de casa es muy fácil decir cómo deben de hacerse las cosas, pero Bueno, lo difícil es ponerse a hacerlo. Ahí es cuando dices: "Ostras". O sea, para mí todo el mérito, ¿eh? No la gente que crea contenido y demás. Yo no lo he hecho, seguramente también, o sea, primero porque ya te he dicho que me da pereza y no me gusta mucho, pero bueno, espero superarlo pronto. lo Espero por superarás. No te romper la además te voy a dar barrera la pronto. paliza para que lo hagas, o sea que lo vas a superar. Y luego aparte, creo que al final el exponerte es llevarte, ¿no? Estas tantas cosas buenas como cosas malas. Y Entonces, cosas creo que hay que ser muy valiente para ponerse delante de una cámara y que es muy fácil, desde la seguridad de tu casa y la comodidad de tu sofá, decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Oye, pues chato, ponte tú a hacerlo y entonces ya me dices. hablamos. Efectivamente. Después charlamos, ¿no? ¿Qué tal ha ido la Exacto, postproducción, no? Vamos hablando a ver qué tal te está exacto. yendo, ¿no? Entonces, sí, sí que es cierto. Yo creo que una de las cosas que quizás es más importante es el aprender. Me voy a quedar sin batería. Tú sigue, yo sigo hablando mientras voy buscando el enchufe, ¿vale? Una de las cosas más importantes a la hora de crear el contenido, ¿no? Es, entender que no le va a gustar a todo el mundo. Y cuando ya asumes que no le va a gustar a todo el mundo, digamos que relajas el nivel de intensidad, el nivel de tensión, el nivel de agobio, y ya está, y fluyes. Pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? No le gusta. O sea, el siguiente le gustará. Y como nunca sabes qué le va a gustar a la gente, ese Mm, es otro misterio de la humanidad, qué es lo que hace que una cosa guste y otra no, pues entonces a partir de ahí efectivamente.
relax, ¿no? Tú, como es keep going, ¿no? Continúa y a partir de ahí pues vas haciendo Mm. cosas. Además, me parece una manera maravillosa de filtrar. O sea, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de cómo Mm, tienes que escribir y demás, creo que debes de ser quien tú eres escribiendo, porque así trabajarás con gente que sea afín a ti. Cuando tal tú cual. escribes de una forma impostada o siendo un personaje que realmente no eres, tus relaciones con tus clientes van a atraer personas a las que les guste ese personaje, no que les gustes tú. Claro. Entonces vas a estar constantemente con personas con las que te vas a sentir encorsetado y no. O sea, creo que es una forma mucho, no sé, creo que a veces la vida la hacemos muy complicada y mucho más sencilla de lo que realmente es. Entonces, bueno, creo que en este punto, pues eso, ¿no? Si tú o sea, tú trasladas lo que tú eres cuando hablas, tanto escribiendo como hablando, atraerás a personas a las que les gustes tú y con las que vas a trabajar mucho más a gusto, mucho más tranquilo y en las que un cliente, yo he tenido clientes con las que ellos dicen más tacos que yo, entonces dices, bueno, pues genial, no nos Me siento vamos a menos asustar. rara, ¿no? Exacto. Y pues bueno, pues así ya estamos todos en casa. O sea, que eso es súper importante. Mm. Davinia, si tuvieras que decirle a alguien 3 cosas, ¿no? Como 3 ideas, ¿no? De cómo empezar a mejorar su escritura para ser más Ujú. persuasivo a la hora de mandar una propuesta o a la hora de hacer un correo de prospección. Vamos a enfocarlo un poco a prospección, porque si no, esto ¿Vale? evidentemente cada Ujú. fase es diferente. ¿Qué consejos les darías? Aparte de hemos dicho el asunto, ¿no? Que un asunto a El tratar. asunto, súper importante, sí. Luego o sea, lo que hilaba un poco lo que estaba contando antes, ¿no? O sea, el mensaje tiene que ser corto. Tú no tienes Por que favor. hablar, o sea, de hecho, para mí el asunto es la primera línea del correo. Creo que es de los que mejores funcionan. Si tú empiezas diciendo algo en el asunto que puedes hilar con la primera línea de tu cuerpo de mail y puedes desde ahí redactar algo que pueda llamar la atención, es lo mejor. Por ejemplo, así también por dar otro ejemplo de asunto que también me ha funcionado bien, este era un poco en plan graciosa, ¿no? Para hacerme la cachonda, ponía en el asunto te quiero y dentro le ponía conocer. Y luego le contaba, pues, bueno, que quería una reunión porque tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, y luego, por ejemplo, en la postdata les decía, bueno, si no te interesa, al menos contéstame al mail o algo así, le ponía como que sí que eres muy cachonda, pero va a ser que no, que no me interesa lo que me estás ofreciendo, pero al menos respóndeme, ¿no? Porque yo sabía que eso era bueno para la entregabilidad. Entonces yo decía, bueno, a menos que me respondan. Pues oye, la verdad es que tenía una tasa de respuesta muy alta y mucha gente pues como que se reía, ¿no? De un poco de cómo no había entrado. Entonces, creo que al final, para cualquier cosa que vayas a hacer en ventas, siempre tienes que tener en mente la fórmula esta que es muy famosa, supongo que ya la conocerás también, Marta, la fórmula IDA, que es Mm, atención, interés, deseo y acción. Entonces, cuando tú quieras generar el interés, lo tienes que generar en todo momento en tu comunicación, pero en el asunto es donde más vas a hacerlo porque tienes que llamar la atención de la persona. Después, cuando vas a generar el interés, tienes que decir algo que sea interesante para esa persona, por consecuencia, trabaja su punto de dolor. No sé, si tú te dedicas a, no sé, eres arquitecto y vas a montar, o sea, vas a hacer casas, por ejemplo, personalizadas, pues a lo mejor la persona, o no sé, o haces auditorías del suelo, no sé, me lo invento, no sé si eso existe. Pero bueno, tú vas a hacer alguna, alguna auditoría o vas a hacer alguna especie de estudio para ver si el suelo va a sostener la vivienda, pues no le digas hago auditorías de suelo. Dile, miro si el suelo va a hacer que tu casa se construya o se hunda tu presupuesto. Ese tipo de cosas, ¿no? Tiras al punto de dolor. Entonces, para mí es eso, ¿no? Tener un poco en presencia esta estructura, el deseo tienes que saber cuál es ese punto de dolor y cómo lo quieres resolver. Por consecuencia, esto del suelo ya estaríamos tirando al punto de dolor, porque el punto de dolor de una persona que se va a hacer una casa es, esa casa va a quedar bien, esa casa va a sostenerse claro, donde la quiero construir, ¿no? Entonces, si tú piensas en eso, el interés y el deseo lo puedes generar con un mensaje de ese estilo. Y luego ya la acción es decir, oye, pues mira, me quiero reunir contigo, una llamada de 15 minutitos para ver si te puedo ayudar, porque no lo sé, ¿no? O sea, no sé si podemos cuadrar, pero bueno, vamos a ver si podríamos reunirnos y charlar un poco. Entonces, para mí un mensaje de prospección es lo que te digo, un asunto llamativo, 4 o 5 líneas de mail, que tengan un poco esta estructura y al final que tenga una CTA, una call to action clara, que sea vamos a reunirnos, porque ojo, en el mail de prospección no se vende. nunca se vende, correcto. Exacto. Hay mucha gente que intenta vender y es que no, eso no va a salir, eso no va. Entonces, tú en la prospección tienes que ir a una reunión, una llamada a algún sitio donde Claro, puedas hablar con esta persona y puedas al final, pues bueno, entablar una conversación y ver si realmente, primero, tú quieres trabajar con esa persona y segundo, esa persona quiere trabajar contigo. correcto, Entonces, correcto. eso sería un poco mi clave. Fíjate, me encanta, ¿eh? Porque no se vende. De hecho, en el mail de prospección tú estás comprando su tiempo.
Sí. Entonces tienes que entenderlo, ¿no? Que estás comprando su tiempo, igual que en esa primera llamada tampoco, aunque sea una llamada, tampoco tienes que vender. Estás Mm. comprando su tiempo y comprando su atención, ¿no? Y del interés. Yo por matizar una cosa de lo que dices, Dani, pero porque es una cuestión que me da a mí como repelús, ¿vale? Que es la Sí. parte de dolor, 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 que yo entiendo, ¿eh? Que es Ujú. lo que contamos siempre en marketing y en ventas, pero yo creo que si lo cambiamos por necesidad, ¿sabes? O problema, Sí. es como menos, ¿no? Porque hay mucha gente que, yo me lo he encontrado, ¿eh? Que incide tanto en el dolor que hace que la gente dices, no, te estás pasando tres pueblos, ¿no? O sea, no hagas sufrir a la otra persona Claro. metiéndole el dedo de la llaga del dolor, ¿no? Mm. Cuenta, enumera la necesidad y vete a contar cómo la solventas, ¿no? Y a partir de ahí yo Efectivamente. creo que es un poco más fácil. Pero en la prospección, yo siempre digo a todo el mundo, por el amor de Dios, yo cuando recibo un correo y que es un tocho texto que tiene 5 párrafos, dije, bueno, es que, y me paso un párrafo y medio intentando averiguar qué porras quieren de mí, pues es como que ya he desconectado, porque no tengo tanto tiempo para leerlo, ¿no? Entonces hay que ser muy prácticos, no hables de ti primero, habla de él, habla de Ujú. esa persona que está al otro 100%. lado. Mm. El dolor al final yo creo que em, a veces no es ni siquiera un dolor, a veces tienes que hablar de un deseo, porque a Claro, veces nos movemos también por cosas que queremos, no solo por cosas que nos duelen. ¿Que todo puede tener un trasfondo de dolor? Bueno, sí, siempre. pero en realidad también puedes enfocarlo desde el deseo, ¿no? Entonces al final simplemente tienes que hacer algo que pueda llamar la atención de esa persona y por supuesto para eso tienes que hablar pues de un problema, una necesidad que pueda tener y que tú resuelves. Entonces al final pues bueno, el interés y el deseo se gestiona desde ahí. Pero vamos, así por hilar un poco, por dejar claro los 3 puntos que me decías, primero el asunto que llame mucho la atención, segundo, que el cuerpo sea lo más corto posible y tercero, en la medida de lo posible, que mantengan esta estructura de, atención, interés, deseo y acción para que al final, pues bueno, el mensaje pueda tener una coherencia y sea corto. Y luego además un punto que tú has dicho, solo, o sea, salvo excepciones, casos muy puntuales, mensajes largos pueden tener sentido si lo que dices tiene mucho sentido y es muy, 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 muy personalizado. En mi caso, por ejemplo, cuando yo te escribí a ti para lo de la auditoría era un mensaje muy largo, pero Sí, era un mensaje muy largo que yo sabía que te estaba aportando ideas y te estaba dando exacto, porque cosas, estabas entonces era dando muy mucho valor personalizado. muy personalizado. Claro, Muy personalizado, pero entendemos que muchas veces el mensaje de prospección no siempre es así, ¿no? Estamos hablando en líneas claro, generales. claro. En líneas generales no aplica para todo tipo de sector, esto es la generalidad llevada al extremo, ¿eh? Lo que estamos aquí Exacto. Sí, sí, comentando sí. David y yo. Si tú puedes hacer uno súper personalizado, de realmente conoces el problema que tiene y se lo detallas y vas ahí pim pam pum, ahí sí que Ujú. puedes ir, bueno, pues un poco más detallado para captar ese interés, ¿no? Claro. Para conseguir que la gente diga, ostras, pues sí, ¿no? Respondo a esto porque me interesa. Pero la mayoría de las veces estamos hablando de casos muy puntuales, ¿no? Eso ojalá lo hiciéramos todos así, pero somos conscientes de que el No, no. tiempo es el que es, entonces no tenemos Exacto. tiempo. Justo te iba a decir que esos mails se dan para enviar uno al día, entonces, claro, si haces eso, pues, creo que te va a costar mucho encontrar clientes con prospección, la Exactamente, verdad. le vas a Entonces dedicar mucho tiempo a mirarlo, ¿no? Entonces es que sí, está muy bien, eso es ¿eh? para alguien muy concreto que dices: "Me apetece hablar con esta persona, me apetece reunirme con esta persona por algo muy concreto", ¿no? Algo que, no sé, he conectado por lo que sea, pues me Claro, apetece a esa persona, entonces sí. Pero si no, fuera de este casuística, el mensaje cuanto más corto mejor, porque esa persona probablemente tenga una bandeja de entrada que da miedo y lo último que quiere es encontrarse un tochazo enorme que no encima vacío, con palabras, llenas de formalismo que sí, no. Es que eso es sí, tal imposible. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Davinia, llevamos ya casi, madre mía, déjame que mire, Casi una hora, estamos sí. llegamos casi una hora, chan, 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 chan. Y tú decías: "Dios mío, no sé, no Se va a hacer sé". largo, voy a estar ahí, no sé, no sé qué voy a decir. Davinia, tú tienes una newsletter, luego dejaremos en las notas Ujú. del podcast la newsletter, y para que os podáis suscribir ahí. A mí me encanta porque la frase es, no te voy a tratar como un gilipollas. Entonces, me encanta, o sea, es que me parece fantástico, ¿eh? Porque es cierto que vemos tantos mensajes, tantas historias. Yo me acuerdo que cuando hice la página web, la landing de Simplemente Vende, tienes que poner ahí un claim de cambia, aumenta, y yo, pero si la gente no lo hace, ¿cómo va a aumentar? O sea, yo doy todo mi conocimiento, pero si la gente luego no lo hace accionable, ¿no? No lo lleva a Claro. acción, o sea, yo no puedo poner una promesa de verdad Mm, si alguien después no está dispuesto. Entonces, me costaba mucho lo de multiplica por, oye, que si lo haces sí, entiéndeme, pero si no lo haces, no. O sea, no es como, ala, ya está, me he comprado el curso, claro, pero no lo hago y de repente voy a tener todos los problemas solucionados, ¿no? Entonces, claro. me encanta esa idea de la que no existen esos mensajes tan de marketing y con todo el respeto, yo estudio gestión comercial y marketing y tengo el diploma por ahí, o sea, que entendedme que no, una cosa no quita la otra, pero no esa parte tan de marketing digital, ¿no? Por Ujú. ponerlo un poco diferente, no es lo que probablemente te ayuda a vender. Tendrá muchas herramientas, pero esos mensajes, ¿no? Esos claims, no creo que sea precisamente lo que
va a hacer que tus resultados, sobre todo cuando vendas en el B2B, vayan a ser diferentes, Es ¿no? que la verdad es que aunque yo sea la misma persona con los mismos conocimientos o incluso más conocimientos porque ya he trabajado en un proyecto parecido al que voy a trabajar contigo o al que vamos a trabajar en un proyecto, eso no quiere decir, o sea, tus circunstancias presentes no tienen por qué ser iguales a las de ese cliente y, por supuesto, las situaciones, o sea, la situación en la que yo hice ese proyecto con ese cliente no es igual a la que tengo ahora contigo, para bien y para mal. Entonces, nunca jamás te puedo prometer o sea, en mi cabeza no cabe que yo te pueda proponer, o sea, te pueda decir, no, pues mira, vas a hacer un por 3 en tu facturación. Pues no, es que no lo sé. Igual haces un por 1 y es suficiente, o a lo mejor haces un por 10, yo qué sé, pues vamos a ver qué pasa. O a lo mejor nos quedamos igual y tenemos que seguir aprendiendo. Es que a veces esas cosas pasan. Sí, sí, y a Porque para veces mí el marketing no es una ciencia exacta. Para mí ni para nadie que realmente entienda cómo funciona. Y ni las ventas. Al final lo las que tú ventas, haces es minimizar riesgos. eso Realmente es. eso es lo que tú haces cuando aplicas marketing e intentas vender. Intentas aumentar probabilidades de éxito y minimizar riesgos. Esa es la Ese es tu estrategia. trabajo. Esa es tu estrategia, tal cual, ¿eh? Minimizar riesgos y maximizar posibilidades. Y con eso ya tienes, vamos, mucho trabajo por delante. Claro, No se te olvide, con eso tienes mucho trabajo por tienes delante. mucho, tienes mucho. Sí, sí, sí. Davinia, por ir terminando, vamos a Ujú. dejar en las notas del podcast el acceso a tu web para que se suscriban a la newsletter. Em, ¿Quieres comentar algo más? ¿Quieres que dejemos algo? Habíamos, no Sí, sé, yo quería dale. añadir con el tema de la newsletter que, bueno, te comenté de preparar alguna cosa, Sí, pero he pensando un poco en qué podría hacer y he pensado que lo más interesante creo que, o lo que más valor puede aportar a tu audiencia es que cuando se suscriban o sea, desde el enlace que tú dejes, que me respondan al primer mail de bienvenida, me digan que vienen desde el podcast del podcast de las ventas de Marta de Francisco y desde ahí, pues bueno, que me puedan comentar si tienen cualquier tipo de atasco en su proceso de ventas, alguna objeción que se les atraganta, cualquier cosa que me respondan, que yo tengo el compromiso de responderles dándoles 2 3 ideas de cómo evitarla o cómo gestionarla una vez que sucede. Y así al menos podemos dar un poco de valor más personalizado, ¿no? A cada persona un poco de lo que pueda necesitar. Creo que puede ser más interesante. pedazo de regalazo, ¿eh? Chicos, no os quejéis, pedazo de regalazo, gracias, Davinia, ¿eh? Esto es Nada. un regalazo, esto es un regalazo. ¿Qué te iba a decir? Estas entrevistas de estos episodios de verano que estoy haciendo así un poco random, sin guión, Ujú. pero con estrategia, no tiene que ver una cosa con la otra. Exacto. Eh, no tiene, son dos cosas distintas. Sí que estoy incorporando algo y es, ¿qué te apetece preguntarme? Pues mira, a mí me gustaría preguntarte así un poco por lo que estábamos hablando y demás, porque yo sé que tú tienes una trayectoria súper amplia en ventas, ¿no? Y creo que como que llevas como 30 años o una cosa así, ¿no? O sea, que Es llevas un más, montón. sí. Sí. ¿Tú qué dirías o sea, cuál es para ti ha sido la diferencia principal de vender, por ejemplo, para vender para ti y de vender para cuando has vendido? No sé, porque creo que tú además estabas especializada. Yo al menos he vendido también mucho de consultorías tecnológicas y creo que tú también, ¿no? Mm, Trabajabas un poco así de ciberseguridad y cosas así, ¿no? Luego tú, entonces, ahora, por ejemplo, como emprendedora, ¿has seguido un poco en la misma línea de aquello que ya vendías o has querido cambiar y por qué? ¿No? Un poco cómo lo has hecho. vale, así cerramos círculo, ¿no? Ujú, Entonces, exacto, a ver, yo como ahora como emprendedora y empresaria, que me voy a poner la etiqueta de empresaria porque lo soy, tengo una exacto. empresa, además de que sigo siendo emprendedora porque tengo dos líneas de trabajo. Por un lado está esta parte de formación, el podcast y mentorías, el curso que comentábamos y demás. Y por otro lado está que lo que yo llevo haciendo 30 años y en concreto desde el 98 vendiendo tecnología, que hola, ¿qué tal? Son unos cuantos años, ha sido como lo de, bueno, pero en vez de hacerlo trabajando para empresas más grandes, me apetece ayudar a otras empresas a crecer, ¿no? Entonces, lo he hecho en modo servicio. Entonces, no es que tenga una nómina con ninguna empresa, yo les facturo en función de distintas circunstancias, cada una tiene lo suyo, y lo que voy haciendo es decir, vale, pues quiero ayudaros a estas empresas a crecer, ¿no? A que generalmente son empresas súper especialistas, con muchísimo conocimiento, pero no tienen tiempo de crecer porque quien tiene que hacer la parte de ventas suele ser el CEO que está liado, que no le da la vida porque está a 1500 cosas, porque es CEO, director técnico, comercial, el de administración, y el que hace un poco de todo. Pero son muy, muy buenos. Y es cierto que ahora colaboro con 3 empresas y en las 3 con las que colaboro son personas a las que conozco desde hace tiempo, ¿no? Al final tenemos que, para mí es súper fundamental compartir valores, si no, Ujú. hola, lo siento, pero Lo que no. hablábamos antes, Lo que tenéis que hablábamos antes, gustarnos. compartir valores y he rechazado propuestas de
que me habrían retirado, pero no era mi idea o de vida o no era la parte de valores con la que estaba compartiendo. Entonces sí que conjugo las dos cosas, ¿no? Sigo haciendo más esa parte de, bueno, en realidad son como tres, ¿no? Porque por un lado estoy vendiendo como si fuera de las otras empresas con las que colaboran, a la vez que yo estoy vendiendo mis servicios a las empresas con las que colaboro. Y por otro lado, estoy toda esta parte de formación, podcast, mentorías y cursos, ¿no? Para que otras personas aprendan a vender. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que es súper completo, además que creo que es como que para mí es súper importante el no dejar de vender, Uf, total, porque porque cuando tú empiezas a enseñar y solo te quedas enseñando sin hacer lo que enseñas, estás muerto. O sea, llega un momento en el que tienes totalmente de fecha de acuerdo, caducidad. totalmente de acuerdo. No hay que salir del ring, hay que seguir vendiendo hasta el final de los tiempos. Mira, yo creo que tengo una frase que seguro que la has escuchado, ¿no? Todos llevamos un vendedor dentro y Ujú. todos estamos vendiendo todo el santo día. Entonces, lo que pasa es que Claro. la gente no se da cuenta. Y yo el otro día, yo me voy a jubilar, escuchaba la entrevista que han hecho la gente de los chicos de Tengo un Plan a Pablo Motos, que no sé si la has escuchado esa entrevista, la recomiendo. Y decía, le preguntaban a Pablo Motos si se iba a jubilar. Y decía, no, porque yo no sé, o sea, ¿qué es eso de jubilarse, no? Yo me va a la marcha, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿a ti si te tocaba, Marta, la lotería, millones y millones, tú qué harías? Y yo decía, ostras, yo seguiría haciendo lo mismo, a lo mejor con menos horas o de una manera diferente, ¿no? Ujú. Pero yo seguiría haciendo lo mismo porque disfruto de lo que hago, ¿no? A mí me gusta vender. Soy de esas raras a las que le gusta vender, ¿no? Disfruto porque para mí vender es ayudar. Entonces, esa parte en la que bueno, si tú tienes un problema y yo te lo ayudo, yo te lo vendo y te lo soluciono, te estoy ayudando, pues ya está. Entonces yo creo que las ventas mueven el mundo. Bueno, y vender y vivir es lo mismo, o sea, no Exacto. hay más. Otra cosa es que le llamamos de otra forma, pero cuando tú le dices a tu hijo que se coma las verduras, está vendiendo. Tal Así cual. que Cuando tú quieres ahí ir al no cine, hay más. estás vendiendo, ¿sabes? Cuando hablas con Exacto, tu amiga para decir, "Uf, es que no vienes a casa y nos tomamos un vino, que no tengo ganas de salir, estás vendiendo, exacto, ¿sabes? efectivamente, sí, sí. O cuando tienes un debate, una discusión con un familiar, tu pareja, lo que sea, tú intentas llevártelo a tu terreno y que de alguna manera entienda tu punto de vista, Eso es y vender. eso es vender. Exacto. Entonces, otra cosa es que lo quieras llamar de otra forma, pero vender es eso, Correcto, pero es vender. Llámalo como quieras, efectivamente. pero es vender. Totalmente. Bueno, Davinia, te dejo el micro para que te despidas. Mil millones de gracias por pasarte por el podcast de las ventas, por aceptar este reto y estar aquí. Y bueno, no ha sido tan duro, ¿no? Ha estado bastante No, ha divertido. sido un súper placer. La verdad que siempre que hablamos se nos pasa el tiempo volando, hablamos un montón, somos muy charradoras las 2 Sí, y se nos se nos pasa el tiempo volando. Así que nada, pues, yo como mensaje final me gustaría recordarles un poco lo que te he dicho antes, ¿no? Que se suscriban a la newsletter, davinialoza.com. Y nada, pues ahí cuando se suscriban recibirán un email de bienvenida. En ese email de bienvenida me pueden contestar diciéndome que vienen de tu podcast y que me puedan hacer cualquier pregunta de su proceso de ventas, de que se les esté atascando en algún punto. Cuanto más detalle me den, mejor les podré ayudar, por supuesto. Y yo con mucho gusto les responderé y intentaré ser de ayuda para darle algunas ideas y cosas que puedan resolverlo. Y nada más, Marta, muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad que ha sido un placer, muy grato estar aquí un ratito creando contenido, mira. se está Ha creando sido un contenido. gustazo. Me estás rompiendo creencias limitantes. Y nada más, pues muchas gracias y que nada, que nos volvamos a ver pronto. Pues seguro, seguro que repetimos. A todos los demás, ya sabéis, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.